Muy buenas, le damos la bienvenida a esta capacitación en nombre de Lincoln Electric y la Gran Feria de la Capacitación de Sodimac. Vamos a hablar un tema bastante interesante, vamos a hablar de los procesos de cómo llevar un proceso sustentable en la soldadura. Mi nombre es José Guerra, yo hago parte de Lincoln Electric y hoy vamos a empezar la charla con este tema. Bueno, la charla se llama Forjando un mundo sustentable en el mundo de la soldadura. Vamos a tocar tres, digamos que tres subtemas bastante interesantes. Vamos a desarrollarlos y que ustedes entiendan cada tema y cómo nosotros desde Lincoln Electric apoyamos a fortalecer un mundo, a tener un mundo sustentable, a forjar un mundo sustentable. La primera es hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? ¿Cuál es el futuro de la soldadura? Sabemos que eh, estamos digamos que en una época, en una sociedad que estamos mirando mucho hacia el tema ecológico, hacia la sustentabilidad ecológica. Básicamente en algunos países es reglamentario, en Colombia también hay algunas reglamentaciones donde tenemos, enmarca todo el tema del ecosistema, cómo protegemos el ecosistema. Nosotros como Lincoln estamos trabajando en eso desde hace mucho tiempo, pero es importante saber hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras acciones desde Lincoln para tener un mundo sustentable? Y todas estas acciones pues se reflejan en el impacto global de la sustentabilidad. Entonces vamos a tocar cada tema. Bueno, aquí tenemos una breve introducción para ya entrar en temas mucho más precisos. En la introducción lo que miramos es cómo está el mundo actual, ¿sí? La sostenibilidad se ha convertido en un tema crucial, importante en todos los sectores, incluyendo la industria manufacturera, en todos los sectores, en los sectores textiles, en los sectores de alimentos, en los sectores de manufactura, todo el sector de oil and gas, está metido mucho el tema de la sustentabilidad. La soldadura como un proceso fundamental para unión de piezas metálicas no es ajena de esta necesidad. En la soldadura, si comenzamos a mirar en la soldadura, producimos mucha chatarra, producimos muchos gases que pueden ser perjudiciales para el ambiente y también para nosotros como si trabajamos el tema de soldadura, ¿sí? Implementar prácticas de soldadura sostenible no solo beneficia al medio ambiente, sino también representa ventajas económicas para las empresas. Ya aquí entramos a mirar la sustentabilidad no solo en el medio ambiente, sino en temas económicos. Si nosotros analizamos y miramos todo el tema de sustentabilidad, básicamente también nos podemos referir a cómo reducimos costos, cómo utilizamos máquinas mucho más eficientes, ¿sí? Cómo reducimos esa cantidad de desperdicio que podemos tener en el tema de la soldadura que nos puede, al final nos puede tener una economía mucho más agradable. Entonces, lo primero que vamos a analizar es hacia dónde vamos. Básicamente lo que buscamos en el tema de la soldadura, buscar la sustentabilidad de la soldadura es tener ese conjunto de prácticas, ¿sí? Que busquen minimizar el impacto ambiental en el proceso de soldadura. Ese es como nuestro eje fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos cuatro puntos, no quiere decir que sean los únicos puntos, digamos que hemos resumido muchos de esos puntos que podemos lograr en estos cuatro puntos que vemos que son importantes, que básicamente el primero es reducción del consumo energético. Si reducimos el consumo energético, estamos impactando directamente el medio ambiente, pero también estamos impactando el bolsillo de las personas que trabajan en el tema de la soldadura, de los dueños de empresas, dueños de talleres. Disminuciones de emisiones contaminantes, eso es ley. La huella verde en Colombia cada vez está cogiendo más fuerza. Implementación de métodos de soldadura mucho más eficientes. Si yo utilizo un proceso mucho más eficiente, voy a economizar tiempo, reprocesos, pero también bajo consumo energético. Y la utilización de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial.
Yo creo que ya estamos entrando en la quinta revolución industrial. Esto cada vez es más, este tipo de industria 4.0 cada vez es más en el mundo, se está dando más en el mundo, lo vemos todos los días, ya estamos prácticamente conectados a todo está conectado a Internet. Tenemos desde neveras hasta dispositivos electrónicos muy avanzados, ¿sí? En Lincoln tenemos un departamento de innovación bastante grande. Lincoln es una empresa que tiene más de 120 años en el mercado y siempre se ha mantenido. ¿Por qué? Porque estamos a la vanguardia, estamos cada vez mirando cómo podemos mejorar esos procesos de soldadura. Miremos otro punto que es cuáles son nuestras acciones como Lincoln para tener un mundo sustentable. Entonces vamos a comenzar a definir esos 4 puntos que teníamos ahí, que el primero es reducción del consumo energético. Yo les hablaba que reducir el consumo energético no solo impacta en el medio ambiente, sino que también impacta en la economía. Eh, Hace unos 30, 40 años había máquinas tipo transformador. No quiere decir que son las máquinas más viejas que hay, no, sino que fue la tecnología que más tuvo duración en el mercado, que más se difundió en el mercado. Yo creo que todos los que hemos trabajado soldadura hemos conocido una máquina tipo transformador. Esto aquí es una máquina, un ejemplo de una máquina muy conocida. De pronto, alguno de ustedes que está viendo esta charla ha trabajado con ella o la ha visto o ha trabajado en algún taller donde está la máquina o que probablemente todavía la utilizan. Es una máquina tipo transformador. ¿Qué quiere decir? Que todo el conjunto de la máquina, si uno destapa la máquina, si uno le quita la carcasa exterior de la máquina, internamente vamos a encontrar un transformador. Básicamente un transformador, ¿qué es? Un transformador es un dispositivo que baja el voltaje y sube el amperaje. Sí, eso es lo que es una máquina de soldadura. Pero ¿qué pasa? Es un dispositivo que en la época era lo que más se utilizaba, pero tenía un problema. Sufría, como son muchos elementos metálicos que están inmersos en ese transformador, la energía entraba en forma de energía eléctrica, pero parte de esa energía eléctrica se convertía en energía térmica, en calor. Esa conversión de energía eléctrica a energía térmica lo que hace es que se perdía esa energía de calor que se producía y no la podíamos aprovechar porque se perdía en forma de calor. Eso es muy fácil de entender que básicamente cuando uno tocaba la máquina que duraba mucho tiempo encendida y uno la tocaba por alguno de los lados, la máquina estaba caliente, o sea, era energía que se estaba perdiendo. Para ella compensar esa energía perdida, para poderle suministrar energía al arco eléctrico, a la soldadura, pues necesitaba comenzar a jalar más energía de forma una forma muy fácil de decirla para que ustedes me entiendan, comenzaban a jalar más energía y al jalar más energía, pues el consumo energético aumentaba. Son máquinas que el consumo energético era bastante alto. Entonces, eran máquinas muy buenas, son máquinas muy buenas, pero el consumo energético es alto y sabemos que si tenemos una empresa donde vamos a tener 15, 20, no sé, 5 máquinas de esta, pues el consumo energético era altísimo. Vino la evolución y salieron las máquinas tipo inversor o inversores como muchas personas las conocen, que son las tecnologías que tenemos ahora. Ya, pues como Lincoln, nosotros no fabricamos máquinas tipo transformador, sino todo lo hacemos tipo inversor. Básicamente también necesitamos un transformador porque es como el corazón de una máquina de soldar, pero el transformador es mucho más pequeño. Es un transformador mucho más pequeño. O sea, ¿eso qué quiere decir? Lo que hace es que la cantidad de energía perdida es menor, pero toda esa potencia que necesitábamos para poder suministrar el amperaje adecuado de la máquina, pues ya nos ayuda con el tema de la electrónica. Entonces, si ustedes ven ahí las gráficas que tenemos, aquí en el primero tenemos un transformador 100%, acá tenemos pero no vemos el transformador, está detrás de esta cantidad de elementos electrónicos, pero ya lo que hace es que vamos a tener una mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, si comparamos la entrada de energía, entraba una energía básicamente el 100%, la conectaba a una red eléctrica 220 a 440, entraba 100% de esa energía, pero
salía la energía totalmente, lo que les contaba, se perdía en forma de calor. Le salía solamente el 75%, o sea que ese 25% de energía se pierde en forma de calor. Esa hay que compensarlo de alguna forma. Acá nos dice que pérdidas por magnetismo, calor y componentes pasivos, entonces se perdía casi el 35% de esa energía. En la tecnología inversora sigue entrando el 100% de la energía necesaria, pero solamente se pierde el 5%. Vamos a tener una pérdida. Son máquinas eléctricas, no tenemos una máquina 100% eficiente. Vamos a tener una pérdida, pero entre menos tengamos esa pérdida, es mucho más eficiente en el consumo energético. O sea que vamos a utilizar el 95% de esa energía. O sea que solamente tendría, la máquina tiene para recuperar un 5%. O sea que el consumo energético realmente es muy bajo. Ahora, muchas personas identifican el inversor con el equipo pequeño. No es que el equipo es pequeño, lo que pasa es que la tecnología permite reducir el tamaño. Yo hace algunos años, por ejemplo, hace algunos 30 años, para tener un equipo de 250 amperios, pues era un equipo grande porque necesitaba un transformador muy grande. Ahora un equipo de 250 amperios tiene un transformador muy pequeño y tenemos un equipo relativamente mucho más pequeño. Les voy a dar un ejemplo en peso. Un equipo antes podía pesar unos 30, bueno, unas 20 libras, pongámosle 20 libras, 25 libras. Ahora un equipo pesa 8 libras, 9 libras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un transformador mucho más pequeño, las tarjetas electrónicas no tienen un peso considerable. Lo que hace también es que el consumo y la fabricación de este tipo de equipos necesite menos material para su fabricación, lo que hace que también podamos reducir el proceso de manufactura. Vamos a mirar ahora el segundo punto, que es la disminución de emisiones contaminantes. Les voy a hablar un poco de tecnología. Este es un motosoldador, básicamente para que me entiendan, un motosoldador es una máquina de soldar que genera su propia energía. ¿Cómo la genera? Energía mecánica a través de un motor a combustión interna. Si puede ser a gasolina o puede ser diésel. Ese motor está conectado a un rotor, a un estator que esa energía mecánica pues la transforma en energía eléctrica y alimenta la máquina de soldar. ¿Sí? Aquí lo que están viendo acá que estoy señalando, que está como con rojo con gris, es un transformador. Este es un equipo pues de una tecnología antigua. Pero ya tenemos nuevas tecnologías donde igualmente tenemos un motor a combustión interna, pero un motor mucho más eficiente, mucho más pequeño, de menor consumo, de menor cantidad de cilindros, lo que hace que el consumo de combustible baje. Pero en los motosoldadores que nosotros tenemos, los últimos motosoldadores, tenemos tecnología, una llamada Start Stop, que básicamente el motosoldador cuando está haciendo arco, obviamente permanece prendido, pero cuando él deja de hacer arco, el motosoldador se apaga y no comienza a producir emisiones contaminantes, ¿sí? Este motosoldador digamos que nosotros lo hemos implementado mucho en la industria petrolera en Colombia y hemos tenido bastante acogida. ¿Por qué? Porque en esa industria el tema de las emisiones contaminantes es bastante complicado. Hay exigencias normativas donde le exigen a los contratistas que un equipo tiene que emitir tantas emisiones de contaminantes. Para eso lo único es cada vez apagar el motosoldador, volverlo a prender, apagarlo, volverlo a prender. Este equipo lo hace de forma automática, entonces esto también nos ayuda un poco a reducir el consumo de combustible, pero lo más importante es reducir las emisiones contaminantes. Luego, el tercer punto, tenemos implementación de procesos de soldadura mucho más eficientes. Eh, bueno, creo que la mayoría que están aquí en la charla conocen el electrodo revestido, conocen el MIC, conocen el alambre tubular, conocen el TIC, conocen posiblemente el arco sumergido. Hay procesos que son mucho más eficientes que otros. Uno de los procesos que no es tan eficientes es el proceso de electrodo revestido. ¿Por qué? Porque hay muchas pérdidas, es un proceso netamente manual, es un proceso que la eficiencia de consumo del consumible, en este caso el electrodo, no es del 100%, es por ahí de un 50-60%, porque yo boto la colilla,
no tengo esa, o el soldador, pueda que uno lo bote a las 2 pulgadas, pueda que uno lo bote a la pulgada y media, pueda que uno lo bote a la media pulgada, no sé, eso varía mucho. Y al final, si yo peso todas esas colillas de electrodos que sobraron, pues eso me va a dar una cantidad enorme de soldadura, toneladas. En un año puede dar hasta una tonelada de soldadura. Depende el trabajo y depende de la aplicación. Y el proceso de electrodo, pues no es un proceso de alta eficiencia de depósito. ¿Qué es la eficiencia de depósito? Es la cantidad de soldadura que deposita el proceso en un tiempo determinado. Básicamente aquí lo tenemos entre el 60 y 70, el proceso MIC y el proceso TIC. Bueno, y el de arco sumergido son los procesos más eficientes. No son procesos nuevos, son procesos que ya tienen muchos años en la industria, muchísimos años, pero en Lincoln nosotros hemos desarrollado, a partir de estos procesos de soldadura, hemos desarrollado tecnologías basadas en estos procesos. Tenemos procesos MIC que son de aplicaciones muy rápidos, tenemos procesos MIC que son muy eficientes, y lo hemos aprovechado. Entonces, nosotros tenemos una tecnología que se llama Hyperfill, ¿sí? Es una tecnología MIC, es un proceso MIC, un proceso de metal inerte gas o GMAW, como se conoce técnicamente, soldadura por arco metálico con gas. O sea, utilizamos un rollo de alambre, una antorcha, el gas de protección y comenzamos a aplicar soldadura. Ahora, tenemos un proceso que se llama Hyperfill, que en vez de un solo alambre utiliza 2 alambres. Eso que nos ayuda, nos da una alta tasa de deposición. Para que me entiendan un poco, o sea que el proceso es más rápido soldar con esto. Lo que yo puedo hacer con un proceso convencional MIC, no sé, voy a hacer como el que tengo acá, tengo una junta en T y voy a hacer este tipo de filete. Aquí tengo un cateto, normalmente con un proceso MIC puedo alcanzar catetos de 5, 4, 5.5 milímetros. Pero ya con este proceso podemos alcanzar pues, catetos hasta de 8.5, 8.5 milímetros. Entonces, lo que podemos hacer con alambre sólido lo tendríamos que hacer una pasada y una segunda pasada. Con el proceso Hyperfill lo podemos hacer en 2 pasadas. Perdón, en una sola pasada. El MIC convencional en 2 pasadas y el proceso Hyperfill en una pasada. Eso nos economiza, o nos reduce el tiempo, o sea que se vuelve más eficiente. O sea que para construir una estructura, digámoslo así, me voy a demorar la mitad del tiempo de lo que lo puedo hacer con un proceso convencional. Eso también me ayuda a reducir costos, me ayuda a reducir el impacto ambiental por la cantidad de gases que se generan y el desperdicio que puedo generar, y me llega también a reducir el tema de energético, de consumo energético, o sea que se vuelve un proceso más eficiente. Aquí tenemos otro proceso, basándonos desde el MIT convencional, que se llama STT, que es para soldar tuberías. Entonces les voy a mostrar aquí el ejemplo. Aquí estamos soldando, dos, dos procesos diferentes: el electrodo revestido, que está hacia el lado derecho, y el proceso STT, que es un MIG diseñado para soldar tubería, del lado izquierdo. Es como si se pueden dar cuenta que, el proceso de, STT o MIG, termina a la mitad del tiempo de lo que termina el proceso de, electrodo revestido. Ya con una sola pasada hacemos el primer, pase de raíz. No es necesario hacerle pase en caliente. En el proceso de electrodo revestido tenemos que hacer un pase en caliente. Es el proceso que más se utiliza en la industria petrolera aquí en Colombia. Entonces, básicamente con el proceso STT, que es un MIG, eh, digamos que es un MIG con algunas mejoras que se le hizo, que Lincoln Electric, le hizo, trabajó en eso. Entonces, en el proceso STT, tenemos 3 minutos 24. Y con el proceso de electrodo revestido para soldar tubería, pase de raíz, tenemos 8 minutos, a lo que podemos hacer menos de la mitad del tiempo. Eso también nos reduce costos de producción, nos reduce consumos energéticos. Entonces, hemos aprovechado ese proceso MIC, y hemos modificado para conseguir procesos MIC mucho más eficientes. Y tenemos otros más, pero pues, bueno, el tiempo no nos da, pero tenemos otros procesos mucho más también eficientes. El cuarto punto
básicamente es la industria 4.0. Sabemos que la industria 4.0 es la cuarta revolución industrial, pues se conoce como industria 4.0, que básicamente es el Internet de las cosas. O sea que todo está interconectado, ¿sí? No solo en el tema de manufactura, sino lo vemos en muchos campos, en muchos campos. Todo está interconectado. Hay empresas en Colombia que ya tienen esta industria 4.0 muy avanzada. No somos de los pioneros en el mundo, pero tenemos países como Estados Unidos, Alemania, Francia, donde la industria 4.0 sí está muy avanzada en todo el tema de manufactura. Acá nosotros pues tenemos digamos que varias ramas de industria 4.0 en nuestros equipos, pero vamos a hablar del cobot. El cobot es un robot colaborativo. ¿Qué quiere decir eso? Es un robot que de alguna forma es amigable con el operador. Para hacerles un recuento, hace algunos años habían robots, los robots industriales tienen ya muchos años de servicio, pero necesariamente necesitamos una persona experta en programar robots. Y si vamos a hacer soldadura, necesitamos una persona experta en soldadura, o sea, dos personas, una para programar el robot y una para manejar todo el proceso de soldadura. Con estos cobots, lo que nos ha permitido es que solamente tengamos una sola persona, el soldador. Necesariamente tiene que ser el soldador porque él es el que sabe cuál, cuál es los parámetros, cuál es la velocidad de avance, cuál es el stick out, cuál es el amperaje correcto, cuál es el voltaje correcto, si estamos trabajando procesos semiautomáticos. Entonces, el soldador programa el robot. Es una programación muy fácil, una programación eh, no es una programación de códigos como se veía antes, es una programación por bloque. Entonces yo le voy dando instrucciones al cobot y después él va siguiendo las instrucciones. Ahora, ¿esto cómo mejora en mi mundo sustentable? ¿Sí? O cómo mejoran nuestras acciones para mejorar un mundo sustentable, para lograr un mundo sustentable. El primer punto que tenemos es mejora de productividad. Nosotros podemos llegar a soldar con robot entre 5 y 6 veces y mucho más rápido que un proceso manual convencional. Si un proceso MIG manual convencional puede ser mucho más rápido. Sí, ahora ustedes se estarían preguntando, pero este cobot, un robot es para piezas en producción. Sí, es lo mejor, pero no quiere decir que solamente sea para producción. Nosotros en Colombia ya hemos implementado varios sistemas cobot en diferentes industrias, en industrias de fabricación de estructuras, en industrias de mantenimiento, en industria de fabricación de maquinaria pesada. O sea, digamos que no es limitado, ¿sí? No es un equipo limitado, es un equipo que se puede aplicar en varias industrias. Entonces, nos permite aumentar el tiempo de productividad. Ahora, si aumentamos el tiempo de productividad, pues también reducimos costos. Se escucha un poco feo, pero podemos ir reemplazando personal de soldadura, que no está de más decirles que en el mundo hay un déficit de soldadores altamente grande. Ustedes pues deben conocer también que hay muchos países a nivel mundial que tienen puertas abiertas para los soldadores. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando sin soldadores. Mejora la calidad, no pueden, digamos que evitamos esos reprocesos, evitamos esas reparaciones porque es un proceso de alta calidad, ¿sí? Los procesos semiautomatizados o automatizados o mecanizados también. Reducción de residuos, si no tenemos reproceso, pues no vamos a tener residuos, ¿verdad? Vamos a utilizar el máximo o la eficiencia se va a utilizar al máximo con este tipo de equipo. Los residuos se reducen drásticamente al eliminar desperdicios, así como las piezas inservibles derivadas de errores o defectos en la soldadura, o sea que no vamos a tener reproceso. Eso nos ayuda muchísimo para aumentar productividad. Yo he visitado industrias y no hay industrias muy grandes, porque uno se imagina que un cobot es para una industria grande, una industria de millones de dólares, no.
he visitado industrias pequeñas donde ya tienen implementación de robot. Sí, hace poco estuve visitando una empresa que fabrica puertas antifuego y lo hacen con robot. Entonces, me contaba, solamente para decirles un poco, me contaba que la productividad, para decirles un valor, de 100 puertas que hacían en una semana, ya pasaron a 400 puertas. ¿Sí? Entonces, la productividad aumenta. ¿Sí? La productividad aumenta. Sí, es una inversión alta, pero el costo-beneficio también es muy alto y el retorno a la inversión es definitivamente muy alto. Otro equipo que tenemos también dentro de la industria 4.0, que para nosotros se llama BRTES, es un equipo de realidad virtual, ¿sí? Para el tema del aprendizaje en soldadura. Bueno, no solamente de aprendizaje, porque hay muchas empresas que ya lo han comprado y lo tienen no solamente como de aprendizaje, sino también como pruebas para hacerle soldadura a los soldadores que entran a esa empresa. Básicamente lo que hacemos es que utilizamos esa avanzada realidad virtual que hay y la colocamos al servicio de la soldadura. Entonces, es un equipo que está diseñado, que ustedes lo van a ver en la feria de este año de la capacitación en Sodimat, lo vamos a tener ahí en nuestro stand. Es un equipo que podemos simular los procesos de soldadura, electrodo revestido, MIG, proceso TIC, proceso de alambre tubular, FluxCore. Podemos soldar en tubería, podemos soldar en platina a tope, podemos soldar en platina traslapada, podemos soldar en platina en T, o sea, realizar todo el proceso. ¿Esto qué nos ayuda? Si lo miramos desde el punto de vista de educación, nos ayuda a que la persona que va a ingresar a trabajar en soldadura, pues, o la primera vez que va a hacer soldadura, pues ya conozca cómo es la posición que debe tener el soldador, cómo es esa habilidad ojo-mano para poder hacer bien la soldadura, cuál es la distancia que tiene que llevar por ejemplo, si va a soldar electrodo revestido, cuál es el ángulo correcto para soldar electrodo revestido, cuál es el stick out que debe utilizar para soldar procesos semiautomáticos como el MIG o el alambre tubular. Pero no solamente eso, sino también cómo yo parametrizo la máquina para que tenga una soldadura óptima. Ahora, si lo miramos desde un mundo sustentable, de todo el tema de sustentabilidad que estamos hablando, cuando nosotros ingresamos a hacer, no sé, un curso de soldadura o a hacer pruebas de soldadura, pues no podemos recuperar ese material. Es un material que se convierte en chatarra. Entonces, yo dictaba una capacitación la otra vez y le decía al grupo de asistentes, si ustedes van a comprar dos platinas en una chatarrería, les vale 30.000 pesos. Pero cuando la quieren llevar otra vez ya con soldadura aplicada, que vale 300 pesos, se las compran por 300 pesos. Ya la ven como chatarra. O sea, todo se convierte en chatarra. El material de aporte, si yo utilizo electrodos, si utilizo alambre MIG, el gas que utilizo para procesos semiautomáticos, todo se convierte en chatarra. Y es lógico, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Vamos a dañar muchas piezas, el electrodo se nos va a pegar, el alambre MIG se nos va a enredar. Y eso toca, pues, botarlo. Eso no hay forma de recuperarlo, ¿sí? Pero con esto evitamos eso. Digamos que en una primera etapa, digamos que un curso de 100 horas, tenemos 30 o 20 horas de capacitación con este equipo de realidad virtual. Entonces, ya vamos a evitar o vamos a disminuir ese desperdicio que podemos tener en la soldadura. Sí, esa chatarra que se puede convertir la soldadura. Ya cuando los estudiantes o las personas que pasaron por acá, ¿por qué lo digo? Porque ya se ha comprobado, ya tenemos estudios que ha realizado Lincoln, donde disminuimos el consumo de consumibles, de materiales de aporte, de materiales base, pero también las personas cuando llegan allá ya llegan con un avance mucho mayor que cuando llegaban sin ningún tipo de conocimiento. Entonces, esta ya es nuestra cuarta generación, ya se vienen trabajando hace muchos años con esto y también esto nos ayuda a evitar errores, a evitar discontinuidades en el proceso de soldadura, no tener porosidad o por qué se produce la porosidad, a evitar la socavación. Bueno, todo ese tema de discontinuidades
también nos ayuda. Entonces, cuando la persona va a hacer la práctica ya real, obviamente necesita pasar por el proceso de soldadura real, pues ya se le va a facilitar mucho más digamos que la enseñanza o la práctica de la soldadura. Seguimos con reduciendo el impacto global. Ese es nuestro último punto, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos es reduciendo el impacto ambiental. De toda esa reducción del impacto global, pues bajamos al impacto ambiental. Ya vimos que menor consumo de energía, las técnicas de soldadura sostenibles, como la soldadura semiautomática, lo que les mostré, el proceso Hyperfill, el proceso STT, utilizan menos energía que los métodos tradicionales, disminuyendo así la huella de carbono, ¿sí? Disminución de residuos. Se promueve el uso eficiente de materiales, la reutilización de componentes y reducción de chatarra. Esto es súper importante, ¿sí? Porque muchas veces cuando trabajamos el tema de soldadura o tenemos alguna empresa donde tenemos el tema de soldadura, no nos damos cuenta de eso. Si utilizamos electrodo revestido mucho más. Hagan el ejercicio, si hay personas que en esta charla que tienen empresas donde utilizan soldadura, hagan el ejercicio de guardar esas colillitas que cuando termina de soldar con electrodo revestido, la colillita que sobra, guárdenla y pésenla en un mes. Eso es soldadura, eso es soldadura. O miren el ejercicio también, analicen el tema de reproceso. No es costumbre, pero no se debe hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, voy a poner un ejemplo pequeño, si yo voy a soldar una estructura, un encerramiento, un portón, digámoslo así, y soldé y me quedó la soldadura con porosidad, me quedó mala, lo que hacemos es que muchas veces, ojalá que ustedes no lo hagan, pulen, pulen la soldadura y le aplican algún tipo de relleno, alguna masilla para que pues, se vea agradable a la vista. Eso no se debe hacer. Pero bueno, aquí no estamos entrando en las prácticas ni nada, sino que la cantidad de discos de pulir que yo utilizo, esa pulidora consume energía. ¿Sí? Esa compra de más de una masilla para tapar eso no es un costo que a veces no lo tengo en cuenta, ¿sí? Ya lo tenemos como costumbre que sí, que hay que comprar disco de pulir, tenemos que tener ahí la pulidora y cada vez que soldamos tenemos que utilizar la pulidora. No, no debe ser así. Esto también tiene que ver mucho con el tema de la aplicación, de la habilidad, pero bueno aquí lo que estamos mirando es la sustentabilidad. Entonces, ese tipo de aplicaciones que son mala práctica, lo que pasa es que ya nos hemos enseñado que es normal hacer eso, no es normal. Con eso, cambiando eso, ya podemos reducir mucho nuestro impacto global, tanto en el medio ambiente, porque esos son residuos que salen, pero también en el tema económico y menos emisiones contaminantes. Se reducen las emisiones de humo. Si yo tengo un proceso mucho más eficiente, pues voy a reducir menos humo al aire, menos partículas, que también puede ser una ayuda para el soldador mirando desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Son humos metálicos. Mejora la calidad del aire, protegiendo la salud de los soldadores y las comunidades cercanas, ¿sí? Porque no sé si les pasa, cuando uno pasa al lado de alguien que esté soldando, se siente el olor a soldadura. Sí, se siente. Ese humo no es humo de leña, no es humo de madera, no es humo metálico, son partículas de metal que salen al ambiente. Y eso puede ser tóxico, ¿sí? Tanto para nosotros que estamos haciendo aplicaciones para el soldador o también como para la comunidad o el medio ambiente. Y el otro punto es el beneficio económico. Tenemos el impacto ambiental y el beneficio económico. Optimización de costos. Hablábamos de las máquinas, de los equipos que consumen menos energía, que son los inversores. Eso es un ahorro económico significativo. Muchas personas piensan que o tienen el concepto de que no compran un inversor porque nos ha pasado, nos han llamado y nos dicen, mire, es que yo necesito un equipo AC225, el equipo que les mostré en la diapositiva anteriores. No, es un equipo que ya nosotros no fabricamos, es un equipo que se utilizó con tecnología hace 40, 50 años.
ahora son equipos inversores. El equipo inversor por pequeño no quiere decir que sea un equipo desechable, sino que la reducción de la tecnología permitió la reducción del tamaño. Porque nosotros toda la tecnología la tenemos en equipos inversores. Por ejemplo, el que le mostraba de Hyperfield es un equipo de 500 amperios, es decir, es un equipo inversor. ¿Sí? O sea, se ayuda con tarjetas electrónicas, el consumo energético es menor, el transformador es mucho más pequeño. Entonces, si yo comienzo a cambiar mi parque de máquinas o mi máquina a ese tipo de tecnología inversor, pues voy a reducir notoriamente el consumo energético y ustedes se van a dar cuenta. Mejora de la eficiencia. Como le hablábamos, que hay procesos mucho más eficientes, mucho más rápidos, que aumentan la productividad, reducen el tiempo de producción. Esto nos va a reducir también costos de consumo energético. Y mayor competitividad. Esto es súper importante. Voy a ponerles un ejemplo. Hay una empresa, es un ejemplo, no es real, voy a inventar el ejemplo. Digamos que tengamos una empresa en Bogotá que hace estructuras metálicas y la fabrica con electrodo, ¿sí? Y va a ser una estructura metálica, no sé, de 5 toneladas y la fabrica en 2 meses, por decirles algo. Electrodo revestido. Pero viene otra empresa y, y dice, yo esa estructura metálica se la fabrico en un mes. Le dice al cliente. ¿Por qué? Porque la fabrica con procesos semiautomáticos, con procesos MIC o alambre tubular. Y sí, pasa, sí puede pasar. Entonces, ¿qué hace? La empresa que está, pues la empresa que contrató esa dice, no, pues yo prefiero que me lo entregues en un mes. ¿Por qué? Porque me he visto costos operativos. Y la empresa que lo hace un mes dice, claro, porque voy a necesitar menos soldadores, menos tiempos de producción, menos consumos energéticos, voy a minimizar los materiales contaminantes al ambiente, ¿sí? El rendimiento económico va a ser mayor. Sí se puede dar, eso hay que analizarlo. Eso ustedes lo tienen que analizar. ¿Qué estoy utilizando? ¿Será que este es el proceso más eficiente que estoy utilizando? Sí, no quiere decir que el electrodo revestido sea malo. Si yo me dedico a la construcción y fabrico una puerta, fabrico un mezanini pequeño, fabrico una estructura pequeña, sí, lo puedo hacer con electrodo, no hay problema. Pero si yo lo puedo hacer para un proceso más eficiente, puedo conseguir una máquina semiautomática, una máquina MIC, una máquina para alambre tubular, pues sería mucho mejor. Y, y, y no es por decirlo, sino para que ustedes de pronto, alguno sabe de lo que estoy hablando, que en algún tiempo utilizó electrodo y ahora viene utilizando un proceso semiautomático y se da cuenta de los cambios. Eso. Bueno, aquí termina nuestra charla. Espero que la charla les haya sido de mucha ayuda, aprendido algunos conceptos o recordado algunos conceptos. Muchas gracias. En nombre de Lincoln Electric nuevamente y de la feria de la capacitación de Sodimac. Muchas gracias.